En este video explico la solución del parcial número 1 del curso de Estadística 2. Una vez leído con detenimiento el enunciado del problema, procedemos a hacer en una hoja aparte los pasos que se han sugerido para resolver este tipo de ejercicios. Recuerden que el parcial es de respuesta múltiple, luego estos pasos no deben venir en el parcial, solo tienen que marcar la única solución que consideran correcta. Sin embargo, para explicarlo aquí lo haré. Leído con detenimiento el enunciado, encontramos que la variable aleatoria de interés son los sobrecostos por encima de la cantidad inicialmente acordada en el contrato o en la licitación. Y esta variable está medida en miles de millones de pesos. También se deduce que la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria es normal con media 10.000 millones de pesos y varianza poblacional desconocida. El tamaño de la muestra es 25, la desviación estándar corregida es 17,5, la varianza muestral corregida es 17,5 al cuadrado, el tamaño de la población es desconocido, por lo tanto el CPF vale 1. La pregunta que nos hace el ejercicio es cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 15,205. Para ello recuerden que en la respuesta lo único que tienen que establecer es cuál es el nombre de la variable aleatoria del problema y cuál es el teorema que van a utilizar para resolver el ejercicio. Una vez contestado eso, nos vamos al archivo en Excel, donde introduciremos la información pertinente y verificaremos con cuál de estas respuestas coincide. Es lo que procedo a hacer a continuación. Del enunciado se deduce que la variable, del enunciado de la pregunta se deduce que la variable aleatoria de interés, que en este caso es una estadística, es el sobrecosto promedio por encima de la cantidad inicialmente acordada en el contrato, medida en miles de millones de pesos. Como es una estadística, debemos averiguar cuál es su distribución muestral. En otras palabras, vamos a establecer cuál es el teorema que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Para eso nos dirigimos a las fórmulas de distribución en el muestreo. Solo nos interesan las distribuciones en el muestreo que tengan que ver con el promedio o la media. Encontramos el teorema 1 y lo leemos. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n extraída de una población con distribución normal con media y varianza, en este caso conocidas. Por lo tanto, el teorema no nos sirve. La varianza poblacional en nuestro ejercicio es desconocida. Leemos el teorema 2. Distribución muestral de la media cuando la varianza poblacional es desconocida, que es precisamente lo que nos interesa. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, la cual ha sido extraída de una población con distribución normal con media μ conocida y varianza sigma cuadrado desconocida. Entonces lo que dice el teorema es que la estadística, que vamos a denotar con la letra Y, definida como la media de la muestra menos la media de la población sobre la desviación estándar corregida de la muestra dividida entre la raíz de n, todo esto por la raíz del CPF, tiene distribución t de student, distribución muestral t de student con n menos 1 grado de libertad. Por lo tanto, el teorema que debemos utilizar en este ejercicio es el teorema 2. Entonces, continuando con la solución. Nuestro teorema es el teorema 2, distribución muestral de la media, cuando
la varianza poblacional cuando sigma cuadrado es desconocido. A continuación, entonces, para resolver el problema, nos vamos a nuestro archivo Excel, distribución en el muestreo de poblaciones normales, y elegimos el teorema adecuado, en este caso el teorema 2. Y vamos a diligenciar la información pertinente. Entonces, en el problema nos dice que el tamaño de la muestra es 25, que la media poblacional es 10, la media muestral se refiere a la pregunta del ejercicio y la media muestral según la pregunta es 15,205. Y la varianza corregida muestral según la información del problema es 17,5 al cuadrado. 17,5 al cuadrado, entonces. Y lo que pide el problema es la probabilidad por encima de 15,205. Es decir, 15,205. Leemos las opciones de la salida y nos dice que en esta celda donde estamos ubicados nos está dando si el estadístico Y es positivo, en este caso nuestro estadístico Y es positivo. Este número nos está proporcionando la probabilidad a la derecha del estadístico Y, que es precisamente lo que queremos saber. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es 0,0750, que coincide exactamente con la opción 2 propuesta en el ejercicio. Conclusión: la respuesta 2, 1, 2, es la respuesta correcta a esta pregunta. A continuación procedemos a resolver el ejercicio 2. De la lectura correcta del enunciado se deduce lo siguiente. La variable aleatoria de interés en este caso es el número de contratos del distrito en los que hubo corrupción. Siendo esta una variable aleatoria discreta, su distribución de probabilidad es una Bernoulli con parámetro pi igual a 0,85. También nos informa el problema que el error máximo admisible, denotado con epsilon, es 0,01, que el tamaño de la población, es decir, el número total de contratos legalizados en el periodo bajo estudio es de 20.000. Por otro lado, nos informa que el nivel de confianza con que se va a hacer la investigación es del 98%, 0,98 en decimal, que el nivel de significancia es 0,02, que la mitad del nivel de significancia es 0,01 y que 1 menos la mitad del nivel de significancia nos da 0,99. La pregunta del problema es: ¿cuál debe ser el número óptimo de contratos a investigar si deseamos estimar el porcentaje
o la proporción de contratos corruptos. Entonces, el símbolo que nos está diciendo es cuál debe ser el tamaño de la muestra si lo que deseamos estimar es la proporción de contratos en los que hubo corrupción. Es decir, el parámetro que deseamos estimar es pi, la proporción. Entonces, la muestra sirve para estimar este parámetro. En este caso, utilizamos el teorema central del límite para la proporción y de ahí se deduce del despeje de n en ese teorema, se deduce esta fórmula, tamaño de la muestra, que es la que utilizaremos en nuestro ejercicio. Entonces, a continuación procedemos a ir a nuestro archivo en Excel, vamos a la ficha tamaño de muestra, nos da dos opciones de fórmula, una para estimar la media de la población, que observen no es el objetivo de este ejercicio, y una segunda para estimar la proporción poblacional, que es precisamente para lo que sirve la muestra en este ejercicio. Por lo tanto, esta es la fórmula que nos sirve. Entonces vamos a diligenciar la información. El tamaño de la población, según nos dice el problema, es 20.000. El nivel de confianza es 0,98. La proporción de éxito poblacional es 0,85. Y finalmente el error máximo admisible es 0,01. Bajo estas condiciones, el tamaño de la muestra para hacer la investigación, es decir, el número de contratos que debemos seleccionar si deseamos estimar con una confianza del 98% y sabiendo que el 85% de los contratos son corruptos, es de 5.131 contratos. Al mirar las opciones que nos dan, encontramos que ninguna coincide con la respuesta correcta. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es el numeral 2.4, ninguna de las anteriores. A continuación, procedemos a realizar el ejercicio 3. El punto 3 nos solicita que hallemos la función generatriz de momentos de una distribución normal y con base en ella hallemos los dos momentos originales para posteriormente, obteniéndolos, hallemos la media, la varianza, la desviación estándar de una distribución normal. Este punto, por ser una demostración, implicará hacer una serie de pasos que nos pueden quitar algún tiempo. Vamos a resolverlo de último en otro video. Por lo tanto, continuamos con el punto 4. Nuevamente, la metodología para resolver el punto 4 es la misma de siempre. Leemos atentamente el problema y con base en ello definimos la variable aleatoria de interés, su distribución de probabilidad, la demás información pertinente. Planteamos la pregunta en símbolos. Una vez hecho esto, definimos la estadística de la pregunta y su distribución muestral, o en este caso el teorema que utilizaremos para resolver. Y a eso nos dirigimos. En el problema se involucran dos variables. La primera la denotaremos es x mayúscula 1 y corresponde a la producción semanal de una acería polaca a lo largo de 10 semanas en 1989. Esa
producción viene medida en toneladas. La segunda variable aleatoria denotada con X mayúscula sub 2 corresponde a la producción semanal de la misma serie a lo largo de 16 semanas en 1990 e igualmente está medida en toneladas. Se deduce igualmente que ambas variables aleatorias tienen distribución normal. La primera con media 897 y varianza poblacional desconocida. La segunda con media 812 toneladas y varianza poblacional desconocida. El tamaño de la muestra 1 es 10, el de la muestra 2 es 16, la desviación estándar corregida de la muestra 1 es 142 toneladas, en tanto que el de la muestra 2 es de 117 toneladas. Por lo tanto, las respectivas varianzas corregidas son esos mismos números al cuadrado. Las dos poblaciones son desconocidas, por lo tanto los CPF son iguales a 1. La pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que la diferencia de la producción semanal media en los dos periodos, sea lo sumo, es decir, como máximo 161,09 toneladas. Para responder, tenemos que establecer la distribución muestral de la estadística. La estadística en este caso es la diferencia de las dos medias muestrales, es decir, la diferencia entre la producción semanal de una serie polaca a lo largo de 10 semanas en 1989 y la producción semanal de la serie a lo largo de 16 semanas en 1990. Y esa diferencia de los dos promedios viene medida, diferencia entre la producción semanal media y la producción semanal media de la misma serie a lo largo de las 16 semanas en 1990, esto viene medido en toneladas. Tenemos que mirar en nuestros teoremas el que hable de la diferencia de las dos medias en las condiciones planteadas en el problema. Una normal con medias conocidas y varianzas poblacionales desconocidas. Entonces nos vamos a los teoremas. Recuerden, distribución muestral de la diferencia de dos medias. El teorema 4 nos habla del tema. Tengo una muestra aleatoria de tamaño N1, vamos bien, extraída de una población con distribución normal con media μ sub 1 y varianza sigma cuadrado sub 1 conocidas. Aquí fallamos. Ya no nos sirve este teorema porque la varianza poblacional 1 y la varianza poblacional 2 son desconocidas. Entonces vamos al teorema 5. Pero el teorema 5, observen, tiene dos versiones. Entonces el teorema 5, que es el que nos sirve, distribución muestral de la diferencia de dos medias cuando las varianzas poblacionales son desconocidas. Miremos el caso 1. Tengo una muestra aleatoria de tamaño N1 correcto, extraída de una población con distribución normal con media μ sub 1 conocida, correcto, y varianza sigma cuadrado sub 1 desconocida, correcto. Tenemos otra muestra aleatoria de tamaño N2, extraída de una población con distribución normal, con media μ sub 2 conocida, correcto, y varianza sigma cuadrado sub 2 desconocida. Entonces la estadística Y, que es esta expresión, tiene distribución T de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Cuándo se utilizará este caso? Dice cuando usted no puede rechazar la hipótesis nula de que las dos varianzas poblacionales son iguales, es decir, cuando no podemos rechazar la hipótesis de homocedasticidad. En el caso 2, las condiciones son idénticas, pero ¿cuándo se utiliza este caso? Cuando podemos rechazar la hipótesis de homocedasticidad. En otras palabras, si hay homocedasticidad,
utilizamos el teorema 5.1. Si hay heterocedasticidad, utilizamos el teorema 5.2. Luego el dilema que tenemos en este momento es cuál de las dos hipótesis es la que se cumple en nuestro ejercicio. Entonces para ello vamos al material distribución en el muestreo de poblaciones normales en Excel. Lo primero que debemos hacer es verificar la prueba de homoscedasticidad, pero para ello la metodología que hemos empleado es la siguiente. Vamos a los teoremas. Suponemos, decíamos siempre, que el teorema que vamos a utilizar es el 5.1. Y bajo ese supuesto comenzamos a llenar la información del problema. Entonces, la población número 1 es desconocida, esto queda en blanco. La muestra 1, según la información que trae el ejercicio, es de tamaño 10. La media poblacional 1 es 8.97. Bueno, recuerden que hemos dicho que al utilizar el teorema 1, siempre el subíndice 1 debe corresponder a las dos variables la que tenga la mayor varianza corregida, y casualmente en este caso es la variable 1. Fíjense que la varianza corregida de la variable 1 es mayor que la variable 2, por lo tanto vamos bien y continuamos. La media poblacional 1 es, decíamos, 8.97. La varianza corregida de la muestra 1 es 142 al cuadrado. La población 2, observen, es desconocida. La muestra 2 es de tamaño 16. La media poblacional 2 es 812. La varianza corregida de la muestra 2 es 117 al cuadrado. Y finalmente la pregunta nos dice que la diferencia de las dos medias muestrales debe ser a lo sumo 161,09. Por lo tanto, la probabilidad que nos interesa, al ubicarnos en esta celda, nos dice que si el estadístico Y es positivo, y efectivamente nuestro estadístico Y es positivo, el valor de esta celda, es decir, el número 0,0750, proporciona la probabilidad a la derecha del estadístico Y. Y recuerden que la pregunta es probabilidad de que la diferencia sea menor o igual, por lo tanto lo que queremos no es la probabilidad a la derecha, sino la probabilidad a la izquierda del estadístico Y. Eso quiere decir que la respuesta correcta, ¿sí?, que es lo que nos dice acá, si el estadístico Y es positivo, efectivamente es positivo, esta celda, esta probabilidad, nos proporciona la probabilidad a la izquierda del estadístico Y eso es precisamente lo que queremos responder en nuestro ejercicio. Como consecuencia, la respuesta es 0.9250, que observemos debe coincidir con la alternativa de respuesta 3,2. Y hasta aquí vamos a resolver, mostrar la solución. En otro video les explicaré cómo se hace la demostración de la función generadora de momentos de la distribución normal, y a partir de ahí, utilizando los dos primeros momentos originales, hallar la media, la varianza,
la desviación estándar y el coeficiente de variación. Muchas gracias.